estando ahí en Babilonia, ¿no? Israel en Babilonia, Judá, mejor dicho, que había sido llevada cautiva, llevada a otro lugar, a otro pueblo, con Jerusalén destruida, el templo destruido, con todo lo que implicaba la destrucción de este pueblo. No es solamente, y vamos a mirar esto, no es solamente el asunto de la cautividad, que un pueblo invada a otro pueblo y se lleve a la gente. Ya de por sí eso es una derrota y también, por supuesto, eh, tiene que ver con una moral caída del pueblo, ¿no? Un pueblo que no tiene gobierno, que ha sido destruido el Estado, que no tiene entidades de defensa y que han sido llevados cautivos, en este caso como esclavos, o dándoles cierta libertad para que se manejen en otro lugar. Pero aún así, eso debe haber costado duro y difícil. No, no creo que haya sido, eh, creo que en la historia, por ahí hay otros pueblos también que han sido, esa época era más o menos así, de hecho, pero en tiempos modernos también han ocurrido estas cosas, ¿ya? O ha habido invasiones al territorio de otro pueblo y eso ha, ha costado, ¿no? La moral del pueblo, la situación difícil de destrucción que se ve, la ruina. Es un poco a lo que estaba ocurriendo hoy día con Croacia también, ¿no? Ha habido también en Afganistán, ha sido también en Siria, en otros lugares donde se han ido haciendo, dando estas situaciones en tiempos modernos. Pero la moral de la nación tenía mucho que ver aquí. No había nación, ya no había moral. No había nada que hacer, por eso que hay tristeza por esta situación, pero también de hecho que hay una esperanza, ¿no? Por lo menos eso es lo que apunta el libro de Lamentaciones, esperanza de la liberación por la misericordia de Dios. Aquí creo que hay que denotar algo importante. Estaba leyendo sobre los aspectos que la Iglesia en el Concilio de Trento, la Iglesia Católica, desarrolló frente a la justificación por la fe y a todo el movimiento protestante, que básicamente lo denigró y asumiendo su propia postura. Y la postura ritual, ceremonial, el cumplimiento de lo estricto de la religión era más importante para ellos. No la misericordia de Dios, la misericordia de Dios va más allá de aspectos dogmáticos, de aspectos de pareceres doctrinales, que para nosotros podía ser muy fundamental, muy importante. Dios está por encima de todas esas cosas y Él actúa. De hecho, su soberanía y su forma de actuar no siempre va a ser digamos, de una manera lógica o como nosotros lo entendemos, sino que Dios siempre nos va a asombrar, ¿no? Y en ese asombro, Él no rompe con sus principios, pero sí rompe con aquellas cosas que el hombre ha plasmado y que las asume y las defiende a capa y espada, ¿no? Como Trento hizo con la posición católica frente a la justificación. La esperanza entonces de liberación implica entonces no hacer elementos rituales ni tampoco sacramentales, simplemente esperar la misericordia de Dios que iba a ocurrir ese hecho. Y bueno, Dios lo hizo, ¿no? En medio de eso vemos aquí a Ezequiel, es otro libro que también nos está contando con respecto a esto, ¿ya? Eh, la fecha de este libro en cuanto a cuándo se hizo, no lo sabemos particularmente, hay una idea de que este ha sido más o menos este, eh, posterior a todos estos acontecimientos y que cuenta la historia más o menos
de la primera deportación, o sea, están en el mismo contexto, por eso Lamentaciones, Isaías y todos estos libros están más o menos ligados a ese tiempo, ¿no? Antes del 597 está hablando Ezequiel, y ahora ya nos ponen otro panorama, nos pone panorama de la deportación, pero sí, pues a Babilonia, ¿no? Hacia ahí, hacia Siria. Ahora, eh, ya hemos dicho cómo fecharla. Hay algunos que ponen las fechas de acuerdo a lo que encontramos, ¿no? En el libro, 12 fechas seguras aquí hay, ¿no? En 1-2, después el 8-1, el 21, el 26, el 29-1, 29-17, 30-20, 31-1, 32-1, 32-17, 33-21 y capítulo 40, versículo 1. ¿No? Son 12, entonces los que nos dan más o menos algunas fechas o un acercamiento más o menos del texto. Pero 7 de estas fechas pertenecen al periodo inmediatamente anterior o posterior a la caída de Jerusalén, ¿no? Más o menos por ahí está. Entre, antes de la caída o después de la caída, más o menos en esos periodos están, es el promedio ahí. Y aquí vemos las visiones de Ezequiel en cuanto a sus 3 grandes visiones, ¿no? Que están en el capítulo 1-3, después es del 16, 8 al 11, y el 40, capítulo 40 hasta el capítulo 48. Ezequiel también se le ha caracterizado como un profeta apocalíptico, ¿no? Hay muchas de sus visiones, las que él cuenta, eh, Juan, el evangelista o el autor de Juan, del Apocalipsis, de las revelaciones de Jesucristo, que es el libro de Apocalipsis, posiblemente, bueno, no posiblemente, hay ciertos rasgos en las visiones que aparecen en Apocalipsis que se asemejan a las visiones que tiene Ezequiel, ¿no? Por eso también se le conoce como profeta escatológico o también milenial, ¿no? Eh, son del Antiguo Testamento Daniel y Ezequiel. Mire, muchas veces cuando se estudia Apocalipsis, muchos relacionan a Daniel, ¿no? Como parte importante y interpretan cosas que están en el Apocalipsis con respecto a Daniel. Pero olvidan también el libro de Ezequiel que tiene mucha relación con eso, ¿no? Y no digo que aquí estén apuntando al tiempo final, sino simplemente las visiones son muy características, ya tienen un carácter, y vamos a ponerlo ya no escatológico, un carácter apocalíptico, un carácter apocalíptico. Y vamos a tener que usar, hermanos, la palabra cuando decimos que un acontecimiento es apocalíptico, no en el sentido popular, porque la gente en general, popularmente, cuando habla de una situación apocalíptica, estamos hablando de una situación de muerte, de una situación ya como que de un final, ¿no? Que ya no hay esperanza, no hay nada y ya todo se acaba, ¿no? Un poco parecido a la idea que la gente tenía en el momento en que la pandemia estaba en todo su furor, ¿no? Ujú. Ese tiempo y todo el mundo pensaba, no, ya es el fin del mundo, mira, ya la pandemia ha bajado, todavía ahora dice que en el Ministerio de Salud están hablando, informando de que esta semana ha aumentado, pero no estamos en la condición pues del momento más crucial, ¿no? Ahora te pueden atender, ahora hay oxígenos, ahora hay camas UCI, no hay problema con eso, ¿no? ¿Por qué? Porque no, no se llegó no estamos en el límite de lo que ocurrió anteriormente, era mucho la demanda y lastimosamente no teníamos
la capacidad, digamos, de infraestructura de sanidad que permitiera entonces el poder atender a la mayoría de la población. Bueno, eso se tomó como algo, digamos, como ya es el fin, ¿no? ¿Ya? Entonces, una cosa grave, una situación violenta, una situación de muerte, algo que de terror se le llama apocalíptico, popularmente es. Pero el término apocalíptico está siendo mal utilizado así, porque lo apocalíptico tiene que ver con visiones, con revelaciones. ¿Ya? Y Ezequiel tiene revelaciones. Y por otro lado, también tenemos que ver el hecho del, de lo que es el propósito de Dios, ¿no? Y, y algo más que eso, también Ezequiel en alguna manera pertenece al género apocalíptico, ¿no? Sus visiones son del género apocalíptico. Hay un género que se llama apocalíptico o la literatura apocalíptica, ya que hay libros, una cantidad de libros en el mundo judío de este tipo de movimiento que algunos dicen y tienen esta teoría de que eso no fue un movimiento básicamente, ya eh, es simplemente el levantamiento de profetas, de hombres ahí que tenían siempre alguna visión, una cosa, ¿ya? Y algunos eran bastante fúnebres, terribles y sin esperanza. Pero el Apocalipsis nos da esperanza y Ezequiel también nos da esperanza, ¿no? Ahora, tomando en cuenta eso, vamos a hacer, esto lo habíamos hecho creo que antes inclusive que del libro de Lamentaciones, pero vamos a hacer un repaso y luego entrar a Daniel. Son dos libros entonces de corte apocalíptico, ¿no? Otra vez, ya hemos dicho, olvidémonos de esa manera de pensar con respecto a cuando decimos eso es apocalíptico, que es lo que utiliza la gente que habla de terror y el fin de todo. No, el apocalipsis no es el fin de todo, es el comienzo también, ¿no? Amén. Es el comienzo de la esperanza, ¿no? Ujú. Y se escribió para eso también, de paso, ya si hablamos del libro de revelaciones específicamente. Mm, hay oráculos contra las naciones, también la posición de la misión que va a hacer en el año 30, quinto de la deportación de rey Jeconías, dice, el día 5 del mes cuarto. Esta fecha nos da más o menos del 593, ¿no? Bueno, está con fecha exacta también, 31 de julio del 593. Bueno, nos quedamos con 593 nomás porque esto de si está en julio y la fecha exacta no lo sabemos, ¿no? Otra forma de fechar del libro se encuentra en el capítulo 29 y 17. Se trata de una profecía sobre el fracaso de Nabucodonosor en el asedio de Tiro y de la promesa que se le hace a este rey de que conquistará Egipto, ¿ya? Como salario para su ejército. Estamos en el año 27, el 1 del primer mes de la cautividad de rey Jeconías. Estaba contando también, esas son las formas de contar la fecha, no hay un calendario fijo como ahora tenemos. Entonces eso es más o menos en 26 de abril de 571, ¿no? Entonces fíjense, del 593 al 571 hay, bueno, unos 22. añitos, ¿no? ¿No? No muchos, son 20, 22. sino 23, 22 años más o menos, sí, 22 años. Bueno, 22 años es bastante, ¿no? ¿Ya? Aunque el tango dice que 20 años no es nada, ¿no? 20 años no es nada. Para la gente de hoy, sí, 20 años le parece mucho. Sí, a 5 años le parece mucho. Me escuchaba a los muchachos, 5 años, tanto, dice 5 años, como si fuera 50 años. Bueno, los que pasamos ya unos buenos años en esta tierra, sabemos que la vida se pasa bien rápido, ¿no? Los años Amén. pasan y, y no las, y bueno,
las podemos contar, ¿no? Pero ya sabemos que pasaron. Aurelio también está aquí. A ver. Hay algunos, en la corte de Babilonia había unos textos que se disponían sobre la crónica babilónica, ¿no? O sea, ahí se encuentran datos concretos sobre este periodo, ¿no? Y sobre las diversas campañas de Nabucodonosor. Gracias a esa crónica se encuentran los datos y los sucesos mencionados con mayor o menor amplitud por el segundo libro de los reyes, ya más o menos por ahí va asemejándose. Y por el libro de Jeremías y el de Ezequiel se puede también reconstruir la historia de esa época. Entonces tenemos a Jeremías, tenemos a Ezequiel, tenemos el libro de los reyes, todos esos libros nos pueden servir para reconstruir la historia y hacer el aspecto cronológico también, ¿no? De todo lo que ocurrió en ese tiempo, ¿no? Eso lo dice Wiseman, ¿no? D.G. Wiseman, dice Crónica de los Reyes Caldeos, ¿no? Crónica de los Reyes Caldeos, ¿no? Está en inglés. Chronicle and Sheldon Kings. Esto es un documento que estaba promocionado por el Museo Británico en Londres, ¿no? Ya desde 1956, fíjese. Muy bien, entonces esto un poco ya lo hemos mencionado también, simplemente estoy haciendo un repaso, ¿no? Históricamente, antes del 597, ¿no? Antes de la primera deportación, Asiria estaba derrumbándose, ¿no? El imperio asirio había decaído, ¿no? ¿Ya? Y sobre todo esa muestra de la caída del derrumbe de este imperio fue la caída de la capital, ¿no? Nínive, del 612. Y desde la época de Isaías el reino de Judá estaba sometido a los asirios. Ya estaba de alguna manera, ¿no? Haciendo su presencia. Y a finales del reinado del último gran rey asirio, Asurbanipal, es rey asirio, los rebeldes empezaron a hacer escaramuzas para tratar de salir, pero no lo siguieron mucho. Y el rey de Judá, Josías, recobra cierta libertad, hace sus reformas, ¿no? Que es lo que pudo hacer, ¿no? A las reformas religiosas. ¿Ya? Y por ese motivo también la gente comienza a tenerle confianza a Josías, ¿no? En cuanto a todo, pues a todo lo que corresponde al pueblo, la nación, la presencia de la ley y también la guía de Dios, ¿no? Todo eso era un elemento que estaba presente en el reinado de Josías, ¿no? La esperanza, ¿no? O sea, podemos llamar entonces a Josías el rey de la esperanza, ¿no? No duró mucho esto. Egipto intentó salvar lo que quedó del imperio asirio y de ahí es donde vienen las luchas entre egipcios y babilonios también, ¿no? Eso va a enturbiar la tranquilidad del rey Josías, ¿no? Y también acaba con la libertad de Judá, que estaba respaldado también de alguna manera. Así que en el año 609, en Megido, territorio del antiguo Israel, Josías quiere detener a los egipcios, ¿no? Que suben hacia Mesopotamia para ayudar al último rey asirio. En el trance, Josías muere, ¿no? Nabucodonosor, después de ese séptimo año de su reinado, asedia a Jerusalén, muere el rey de Jerusalén y lo sustituye su hijo Jeconías, que acaba sometiéndose a Nabucodonosor. Él es el que toma la ciudad. El rey y toda su familia son deportados a Babilonia, y lo mejor del ejército también, y gran número de sacerdotes y artesanos
también, entonces son llevados, ¿no?, al destierro, y con ellos también el tesoro del templo, ¿ya? Esa es la primera deportación, 597, ¿no? Eh, Aquí hay que tomar en cuenta que esta deportación tiene que ver con la población más importante, ¿no?, y que pueda rendirle rédito a los babilonios, por eso se los llevaron, ¿no? Todas las fechas que da el libro de Ezequiel se refiere al rey de Jeconías, ¿no? Y también que fue llevado cautivo, ¿ya? Su tío Matanías, puesto por Nabucodonosor. Y bueno, aquí encontramos después rey Jeconías, que era eh, considerado por los babilonios como el rey, ¿ya? Y bueno, se han encontrado listas de entrega de aceite y cebada hechas a la corte de Babilonia, y de ellas mencionan a Jeconías, rey de Judá, ¿no? Y uno de sus textos lleva la fecha de 592 a 591. Esto querría decir que Sedequías o Matanías, también es el nombre de este rey, ¿no? Instalado por Nabucodonosor, el rey títere, ¿no? Solo era considerado como regente en Jerusalén, como representante del verdadero rey prisionero de Babilonia. Y el segundo libro de los reyes acaba mencionando el restablecimiento del rey Jeconías, admitido delante de la mesa del rey de Babilonia. Entonces, los judíos estaban en la esperanza de que ese rey fuera considerado porque era su rey, ¿no? Esto para cualquier nación es importante, ¿no? Matan a su rey y entonces descabezan a la nación, ¿no? Entonces, que había una consideración por este rey ya era por lo menos algo en que hay que luchar también. Y de aquí tenemos, hay de hecho situaciones que se dan en lo político, ¿no? Complots de los grupos pro-egipcios de la corte de Jerusalén acaban triunfando sobre los consejos de sumisión a los babilonios, que Jeremías no cesaba de dar. Él decía, vayan con los babilonios, vámonos allá con ellos, ¿no? Porque el pueblo pues no tenía la capacidad para poder desarrollar, estaba pues al merced del enemigo, ¿no? Se interrumpe el pago de tributos, ¿no? Nabucodonosor se presenta ante la muralla de Jerusalén en el 588 y hay una intervención egipcia durante algún tiempo a los babilonios para levantar el sitio. Sedequías intenta huir, pero es apresado y llevado ante el rey de Babilonia, ¿no? Y ahí sufre algo que es doloroso, ¿no? Lo dejan ciego, le quitan los ojos y se lo llevan a Babilonia, ¿no? Y ya no vería más él, ¿no? Y ahí muere. Y Jerusalén es conquistada y el 25 de agosto es incendiada, ¿no? También, por supuesto, en el incendio destruyen al templo, ¿no? El templo de Salomón desapareció. Todos los que tengan oficio importante, entonces son llevados, mejor dicho, o no es porque van por su voluntad, son llevados, ¿no?, al destierro, ¿no? 597. Así desaparece el reino de Judá. Aparentemente diríamos ya, pues todas las profecías, todo lo que Dios había hecho, bueno, se acabaron porque ya no había nada. En las tribus del norte no había nada tampoco. Ya Samaria era un pueblo pequeño, ya no era no era ni la sombra de lo que había sido Israel, ¿no? Entonces desaparece este reino y los babilonios instalan a Godolías, un amigo de Jeremías, como gobernador de Judea, en este caso para
la Israel del sur, ¿no? Convierte entonces a Jerusalén, ¿no? Eh, en, en una, digamos, una dependencia, ¿no es cierto? Y por eso Godalías, el amigo de Jeremías, ¿no? Queda como gobernador y es puesta como nueva provincia del imperio, ¿no? Eh, la provincia del imperio babilónico, estamos hablando. Godalías también es asesinado por algunos fanáticos de Judá. Jeremías se ha llevado a la fuerza a Egipto y poco a poco habrá una última deportación posteriormente a Babilonia, ¿no? Hay pocos datos sobre la vida de estos desterrados. En el libro de Ezequiel dice que estaban agrupados en diferentes lugares y gozaban de cierta libertad de movimiento, ¿no? Y con frecuencia los ancianos iban a escuchar al profeta. Esta es la relativa agrupación que permitirá algunos años más tarde organizar la vuelta de Judea, ¿no? Este movimiento de estar juntos, de poder reunirse, ya permite de alguna manera organizarse más adelante. Y hoy la teofanía es la revelación de Dios, ¿no? Y en este caso es hecha por la palabra, ¿no? La presencia de Dios. Teofanía es presencia de Dios. La palabra oída en el marco de la teofanía establece al profeta en sus funciones. Y vamos a mirar de esta manera tres aspectos que aparecen aquí. Dios en el pueblo, el profeta acá. Dios es el que manda, ¿no? Tiene la iniciativa. Y desde el comienzo de la visión, Él declara, ¿no? A Ezequiel. Dice entonces, se apoyó en mí la mano del Señor y vi, ¿no? Es el Espíritu el que hace ponerse en pie al profeta. Y todo lo que sigue no es prácticamente más que un largo discurso del Señor. Aquí es el quien lo hace todo. En dos ocasiones declara, yo te envío, ¿no? En capítulo 2, versículo 3 al 4. Es el que capacita al profeta para la misión, ¿no? Y lo que plantea entonces en el 3.8 dice, hago tu rostro tan duro como el de ellos, y tu cabeza terca como la de ellos. O sea, la fuerza que debía tener Judá para librarse de esta situación. Entonces Dios es el soberano, Dios es el que habla, Él es determina. Ahora el pueblo también escucha la palabra, ¿no? Debe confiar en la palabra que el profeta ha hablado, ¿no? Les dirás esto, dice el Señor, les dirá mis palabras, después de haberle hecho comer el rollo y se añade, vete a hablar a la casa de Israel, dile mis palabras, ¿no? Todas las palabras que te diga, escúchalas atentamente y apréndelas, y ellos, esto dice el Señor. Así que la misión del profeta era comprender a su pueblo que el Señor le habla, el Señor le habla. Y de hecho que en ese hablar obra también, ¿no? Entonces Dios habla por su amor que expresa en la elección que tiene por su pueblo, 16, 6 y 14, pero también por el comportamiento del pueblo, ¿no? Aquí se ve en 4 ocasiones la forma que Dios trata a este pueblo. Le dice, por ejemplo, casa rebelde, casa rebelde. En otro momento le dice que la imagen de Dios y la imagen del pueblo, dice, que nos ofrece el texto es bastante sombría la situación para ellos, ¿ya? Se rebelaron contra mí ellos y sus padres.
se sublevaron contra mí hasta el día de hoy, ¿no? Capítulo 2, versículo 3. Entonces, la indiferencia del pueblo, Dios siempre se está revelando, Dios siempre está mostrándose, pero los pueblos no oyen la voz de Dios, ¿no? Israel también estuvo en un momento así. Ezequiel, contrario a Isaías o Jeremías, parece un profeta muy pasivo, ¿no? Muy tranquilo. No sé a quién se parece, ¿no? El hecho de comprender que ha de ser dócil, que no tiene que ser rebelde como su pueblo. Tú, hijo de Adán, oye lo que te digo, no seas rebelde como la casa rebelde. Y estas advertencias no bastan, sino que se le indica además que la misión será dura. El pueblo no lo escuchará, como no escucha al Señor, y no cesarán de meterse con él. 2:6 dicen, no tengas miedo a lo que digan, cuando te rodeen de espinas y te sientas encima de alacranes. Sin embargo, hay motivo para tener miedo, ya que las palabras que ha pronunciado el profeta son lamentaciones, quejas, sobrinos, perdón, gemidos, quejas y gemidos, pero las duras palabras del Señor son en la boca de Ezequiel dulces como la mía, ¿no? Dios da palabras dulces, palabras suaves, pero también hay palabras duras en momentos difíciles, eh, a pesar del amor de Dios, pues por la conducta del pueblo y por la indiferencia y por el comportamiento del pueblo, muchas veces Dios va a hacer y va, ¿cómo digo? Bueno, no quiero usar la palabra castigo, ¿no? Pero sí hay juicio, hay sentencias, sí hay hechos que Dios hace para tratar con su pueblo, ¿para qué? Para romper esa dureza de corazón, ¿no? Esa Consecuencias. dureza Hay y la dureza consecuencias. del, las consecuencias también, sí, consecuencias. Claro, más son, me parece a mí que son consecuencias de una rebeldía, ¿no? ¿No? De una rebeldía, ¿ya? De la falta de fidelidad al pacto, porque cuando hay rebeldía, entonces implica no sujeción ni obediencia a la ley, en este caso, ¿no? El cronología parece que empieza su ministerio en Babilonia, ¿no? Él predica la condenación y el juicio de la nación de Judá. Están condenados. Qué terrible esa palabra. ¿Podemos condenar hoy día a una nación? ¿Podemos maldecir a una nación? ¿No? No podríamos hacer eso, ¿verdad? ¿O sí? ¿Qué dicen ustedes? ¿Estamos para bendecir o estamos para maldecir? Para bendecir, pastor. No Ya. podemos maldecir. Pero entonces este profeta, ¿de dónde salió? No, pero el profeta recibe, pues, Que la daba palabras de audiencia. condenación, palabras de juicio contra Judá. Pero él hablaba por lo que ponía Jehová, pues. Pero Claro, nosotros sí, no. justo, profesor, estaba quería que en el periodo del libro de José Luis Sucre, ahí habla sobre eso, ¿no? De que los profetas, muchos también eran mensajes de profecías de acontecimientos futuros, ¿no? El castigo divino, ¿no? Claro. Pero no eran, vamos a decir, a ver, no eran predicciones propiamente de algo malo que iba a venir, ¿no? Al estilo de que alguno va a decir, no, mire, tengo una profecía del Señor, el Señor me ha dicho que va a haber un terremoto. Ya. ¿Un terremoto es un juicio de Dios? No, no necesariamente. Aquí no hay ese aspecto. Y tampoco es una predicción. Acá está describiéndose la conducta del pueblo, la actitud del pueblo y
como consecuencia, como dijeron ahí, como resultado, pues viene simplemente el juicio de Dios, ¿no? ¿No? Viene la condenación. Porque hicieron eso, ¿no? Entonces hay de alguna manera una justicia de Dios en este aspecto, una justicia retributiva. Es un principio que estamos viendo aquí en el Ezequiel. Claro, pero ¿qué cosa es la justicia retributiva? Si haces el bien, te va a venir el bien. Si haces el mal, te va a venir el mal, ¿no? Es retribución a tus actos, ¿no? Ahora decimos, no, hoy día el juicio de Dios es distributivo, ¿no? Porque va a todos y no tiene que ver con nuestros actos hoy día, ¿no? Pero están en función las dos cosas, creo. Lo distributivo y lo retributivo se manifiestan siempre en el obrar de Dios. Hay situaciones que nos vienen por nuestra rebeldía y hay situaciones que vienen por las circunstancias que Dios las permite, ¿no? Y su bondad es para todos y también hay situaciones que vienen para todos. Por ejemplo, la pandemia viene a hacer eso, ¿no? Una especie de justicia de Dios distributiva, ¿no? Es para todos. A todos les podía haber salido, a cualquiera podía haberse, y de hecho hay muchos que se contagiaron, y muchos murieron también, pero tuvieron culpa los que murieron. Murieron porque Dios los ha condenado, ¿ah? Porque Dios los ha juzgado, hizo un juicio para con ellos. Miren, hay algunas iglesias y algunos hermanos que piensan así, ¿no? Pastores que murieron y han muerto en pecado. Hermanos que han muerto en pecado, ¿no? Que Dios mandó su juicio por la pandemia y arrasó con la gente. Y entonces lo que hemos quedado significa que no estamos en pecado, que no hemos hecho nada malo. No necesariamente, ¿no? Yo conozco mucha gente que está en rebeldía y todavía está, como dicen por ahí, ¿no? Vivito y coleando, ¿no? ¿No? Y no conocen también la historia de la iglesia primitiva, no conocen todo lo que ha pasado, todo lo que han tenido que Exacto, exacto. Cómo sufrió la iglesia, cómo fue, y cuántas veces también tuvo que enfrentar a las pandemias, ¿no? En varios momentos, a lo largo de los siglos, ¿no? Bueno, entonces aquí el asunto es, bueno, que hay entonces una, ¿cómo le llamaríamos esto? Es hay una causa, ¿no? ¿No? La causalidad, el principio de causalidad y efecto, causa y efecto. Haces el bien, pues te va a venir el bien. Haces el mal, te va a venir el mal. Aunque ya hemos dicho que no siempre es así, ¿no? Pero es un principio que funciona. Ya. Ahora, como Dios está haciendo su obra para con Judá, ahora el pasado queda atrás y va a venir un destello de esperanza para el futuro, ¿no? Una esperanza hacia adelante, ya no mirar atrás, ¿no? Y por eso quiere aquí, desea ayudar al pueblo a aprender de sus fracasos. Para eso, pues, posiblemente podemos mirar hacia atrás para mirar esos fracasos, nuestra rebeldía, el dolor que produjimos a Dios, eso sí, pero no para volver, sino para que esto nos sirva de impulso para cambiar, ¿no? Y aquí viene entonces por eso el anuncio de Ezequiel sobre el juicio inminente sobre las naciones vecinas de Judea, que no fueron buenas vecinas de paso, ¿no? Como sucede en algunos barrios, ¿no? Hay vecinas y vecinos, ¿no? Entonces, de esos que no quisieras tener, ¿no? Y que hay que aguantar a veces y que con dolor pasar, ¿no? Sí. Y que se te pudieran traicionar, te traicionan fácilmente, ¿no? Bueno, también hay amigos que hacen lo mismo. Así que ahí lo dejamos.
Él restablece la esperanza para la restauración de Israel, ¿no? Da el juicio a las naciones y a Judá también le da lo suyo, pero también da la esperanza de restauración, ¿no? Y vimos también esa visión del Valle de los Huecos Secos, también, te acuerdo que cuando es una descripción vívida, ¿no? De lo que en el estado en que se encontraba la nación y cómo Dios dice que lo va a levantar, ¿no? Un pueblo que estaba destruido, desterrado, ya pues no era nada, ¿no? Que había quedado en cero, estaba por desaparecer, pero así como estaba, Dios dice, lo levanta, ¿no? Así que el libro concluye con una visión del retorno de Ezequiel a Jerusalén para recibir detalles sobre el nuevo templo, la nueva Jerusalén y la nueva tierra. Israel y Judá nuevamente serán restauradas a la unidad desde los confines de la tierra y así como la gloria de Dios también va a retornar, ¿no? Israel y Judá serán restauradas, ¿no? De hecho que eso está en el sentido de la bendición que Dios ha establecido. Básicamente, tiene una concepción profética, ¿no? Eh, Aquí no se habla de un nuevo templo y también de una nueva Jerusalén. Y estaba pensando en este aspecto entonces con respecto al templo y a la nueva Jerusalén, ¿no? ¿Qué importancia tiene esto? Porque diríamos, ¿quién más? Mire, Jerusalén, la que ustedes, ¿cuál es la Jerusalén que piensan? ¿De qué manera lo ven? ¿Ah? ¿Cómo visualizan esa Jerusalén? Aquí habla de una nueva Jerusalén. Igual que Apocalipsis también habla de la nueva Jerusalén, ¿no? Cuando hablamos de Jerusalén, hay momentos en Jerusalén. Uno era cuando David toma la ciudad y la pone como su ciudad capital, ¿no? Jerusalén. Y de ahí empieza todo. Salomón le pone el templo, ya. Eso le da gloria, magnificencia, el orgullo espiritual de la nación, Jerusalén, el templo. De eso vivían contentos los judíos. Pero un día viene un imperio y se los derriba todo, se los acaba todo. Tienen que empezar de nuevo, otra vez, ya pasando esa época de presión y de prisión. Otra nación los vuelve a su territorio y les apoya para que hagan los muros, sus casas y el templo, ¿no? Y de acuerdo a pasa que también el templo más adelante se construye, ¿no? Zorobabel es el que construye eso, pero dicen que la gloria de ese templo no era nada, no se semejaba a la gloria de el templo que había hecho Salomón. ¿Cómo sería eso? No sabemos, ¿no? Pero es otra etapa. Y esa Israel, después esa Judá, otra vez va a caer en manos de los sirios esta vez, y van a destruir su templo, y van a impedir también sus sacrificios, y van a perseguir a los judíos, van a matar a los sacerdotes, ¿no? Esa es en la época siria. Bueno, ahí no reaccionan los israelitas, ya no es como la época de Asiria, que bueno, se sometieron, pues algunos no se sometieron de paso, ¿no? Pero la mayoría sí. Ahora estos se ponen enfrentando a todo este movimiento, ¿no? Y aparece justamente liderando toda esa reacción del pueblo, los macabeos, ¿no? Y ellos hacen la lucha de independencia y finalmente derrotan a los asirios y quedan libres, ¿no? Y luego vuelven de nuevo para la construcción del templo. Ahí ven donde aparece Herodes, y de uno de ellos, Herodes el Grande, que es el que va a construir o reconstruir el templo, ¿no? Y que dura casi como 40, 60 años más o menos de reconstrucción, ¿no? Por eso decía, ¿con qué Jerusalén te quedas? ¿Con la Jerusalén de David? ¿Con la Jerusalén de Salomón? ¿Con la Jerusalén después del destierro? ¿Con la Jerusalén en la época de Jesús? Si te das cuenta por qué menciono esto, es que vas a encontrarte que esa Jerusalén, por todas estas situaciones que pasó,
ha ido variando, ha ido cambiando. No tiene el mismo rostro, no tiene el rostro que se supone fue cuando se dedicó a esa ciudad, ¿no? Y eso eh, tiene que ver con la historia en todo caso y también con etapas entonces en la vida de Israel, ¿no? No ha sido entonces una etapa gloriosa, que todo iba bien, que era Israel el pueblo de Dios, no, no, hubo etapas, momentos difíciles y tuvo de todo, ¿no? Uh-huh. Aquí está el bosquejo que bueno que podemos asumirlo y aquí está el llamamiento y la comisión del profeta. Es importante también para el ministerio el llamado que hace Dios, ¿no? El llamado que hace Dios para el ministerio. ¿Bien? Y eso tenemos que afirmar. ¿Qué podemos llamar nosotros esto, no? Está el llamamiento y también la comisión o lo que llamamos el envío, ¿no? ¿Ya? El profeta es enviado, ¿no? Para predicar contra las naciones, pero también contra Judá, ¿no? Ahora, esta pregunta sería, ¿puede haber ministerio sin llamamiento? Creo que no, ¿Por qué? porque el llamamiento es el respaldo de Dios, ¿no? La Biblia lo demuestra en Samuel, Moisés, Gedeón, por más pequeños que eran, el respaldo de Dios lograba el objetivo, ¿no? Perfecto. O sea, tú, vamos a ponerlo de esta manera. Es importante el llamamiento para el ministerio y debe ser el llamado al ministerio un llamado específico o es solamente algo que nosotros sentimos de parte de nosotros. Yo creo que Dios va confirmando, ¿no? Y lo va confirmando a través de la prosperidad en el ministerio, no económica, digo solamente, sino la prosperidad de que te van saliendo las cosas conforme es el llamado, ¿no? Ya. Los planes de Dios. Bueno, Sí, entonces ese llamado... pastor, sí es necesario que haya un llamamiento, pastor. Ya, claro que sí. Es necesario que haya un llamamiento para el servicio del Señor, ¿no? Como siervos del Señor, ¿no? Sí es necesario. Pero de repente para ejercer un ministerio, ya sea un ministerio musical, un ministerio de enseñanza, de repente se puede haber una preparación previa, ¿no? Pero para ser un siervo del Señor sí tiene que haber un llamamiento, pastor. Bueno, ahí viene otro problema. O sea, para ti, entonces el que está ministrando no necesita ser llamado porque es una administración menor o una ocupación menor, solamente para que está oficialmente como ministro. Es lo que he entendido. Perdón, disculpe, opino de que para el servicio al Señor, no sea en un ministerio en específico, como pastorado, ser misionero, no sé, o bueno, estar adelante dirigiendo, es un llamado, ¿no? La música, todo eso. Ese llamado Claro, pero el servir, ¿no? O sea, esa pasión que nos pone en cada ministerio de cada uno, ¿no? Y nos va confirmando que con nuestra labor, exacto. ¿no? Dios llama al ministerio, sea pequeño o grande. No puede servir a Dios ni en alguna cosa pequeña o grande si es que no hay un llamado o una comisión de llamado para esa tarea. ¿Bien? Otra cosa que también podemos llamar es que Dios llama a toda la iglesia, todo su pueblo es llamado. Pero en el caso del profeta aquí hay un llamamiento especial. ¿Por qué? Porque iba a cumplir una función importante. Era el vocero de Dios, iba a ser el vocero de Dios, iba a traer palabra de Dios. ¿No? Su presencia
en Judá tenía que ver con dar palabra de Dios, dar el mensaje de Dios. Y eso es importante en este aspecto del llamado para el seguidor. Así que podemos decir que estos profetas llamados desde esa perspectiva es la palabra de Dios. Por eso que Dios los llama para esa tarea. Hoy día no tenemos el llamado de ser palabra de Dios nosotros, aunque somos libros abiertos, como dice Pablo, ¿no? Escrito con letras de sangre. Es decir, necesitamos mirarnos como transparente, ¿no? ¿Ya? Pero el llamamiento hoy día al ministerio tiene unas características particulares que no necesariamente tienen que ver con el profeta, ¿no? Aquí el ministerio del profeta, ¿ya? De este ministerio iba a depender el pueblo para escuchar la voz de Dios. Porque no tenían otra forma de escuchar la voz de Dios. Hoy, en cambio, tenemos a ¿quién? Tenemos a las Escrituras, tenemos la Biblia, que es la que nos da la voz de Dios, nos da la palabra, ¿no? Entonces, a partir de esa palabra, se crean ministerios, Dios nos llama, claro, todo eso. Hay que entender el llamado de los profetas, que es una cosa, y otra cosa el llamado que Dios nos hace al ministerio. No va a tener mucho la misma categoría. Nuestra palabra no se puede convertir en palabra de Dios. Si fuese así, en todo caso, que hay muchos predicadores de paso que creen y predican de esa manera y la gente lo sigue así, pensando que lo que dicen es palabra de Dios, o sea, que es palabra divina y que por eso hay que obedecerle. Nadie puede ser palabra de Dios. La palabra de Dios es la palabra escrita, la palabra revelada. Esa palabra es el fundamento y sobre ella predicamos, sobre ella anunciamos, sobre ella se habla del escrito está, pero es ella el medio, ella es la que nos propone. Entonces ahí hay una diferencia, si se dan cuenta, ¿no? Pero bien, entonces seguimos. Acá hay un llamamiento a la tarea que el profeta Ezequiel iba a tener que realizar. De hecho, también ahí tiene que ver con las evidencias también claras de ese llamado. Y entonces él comienza a hacer su llamado como profeta, la profecía contra Judá, ¿no? Que fue antes de la caída de Jerusalén, ¿no? Es una serie de profecías que están desde el capítulo 4 hasta el capítulo 24, ¿no? Son mensajes del año 5 al año 9, ¿no? Y ya sabemos de quién, o sea, tiene que ver con contar el gobierno de los reyes. Después encontramos profecías contra las naciones paganas, tanto que a veces hay gente creyente que habla de este pagano, mundano, pecador, y a veces es indiferente y solamente cuando quiere reacciona mal frente a estos llamados paganos, entre comillas, ¿no? Aquí va contra las naciones paganas. Y hay profecías específicas que tienen que ver con cada uno de la situación de estas ciudades, que básicamente tuvieron una relación por ahí en algún momento circunstancial con el pueblo de Israel, ¿no? Y bueno, entonces de ahí vemos nosotros esos aspectos, y solamente para mencionar algunos detalles de esto, ¿no? Vamos a mirar ahí a Ezequiel 25 al 32, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, profecía contra Amón,
¿Mm? Dice, vino a mí palabra de Jehová. Fíjense por eso la importancia es, vino a mí palabra de Jehová. ¿Alguien puede decir eso hoy, en este momento, en este tiempo, de que vino palabra de Dios a él? ¿Mm? No, Esto creo que es, no. Eso no entre es, tanto que el canon y la revelación ya está completa, ¿no? ¿No? Las escrituras es palabra de Dios. Claro, hay unas teorías que dicen también, dicen, no, todavía no, puede añadir Escucha, más a lo que... ¿Ah? entrecortado lo escucho, pastor, o es mi internet. no, a veces, por ratitos. No sé. ¿Ves? Entonces es el internet, pastor. Puede ser el internet. Entonces no sabía que era eso. A ver, Hace rato lo escucho vamos a así. ver ahora. Ya. Bueno, vamos a ver cómo saldamos de esa situación y si es que hay algún problema de internet, ¿no? Pensé que no, que se me estaba escuchando bien. Ya. Seguimos No, entonces, ¿me parece? entonces, Ya. Amén, pastor. Ahora, entonces estábamos hablando de Amón. Y decíamos que dice, vino a mí palabra de Jehová. Y la pregunta era, ¿podemos decir nosotros ahora que Dios me ha dado una palabra? De una manera retórica, quizá de una como un recurso milético. Se usa eso, sí, hoy se usa así. Pero esos recursos son homiléticos. En realidad no es que Dios nos haya dado una palabra. O en todo caso decimos, mira, Dios me ha dado una palabra porque he ido al libro de Isaías. Bueno, está basando tu mensaje en la palabra de Dios. Esa es la palabra que estás tomando y lo asumes como que Dios te lo ha dado. Bueno, ahí tiene algo. Pero aquí Ezequiel pues no tenía las escrituras. Quizás por ahí tenía la Torá, ya. Pero acá decía, vino a mí palabra de Jehová, diciendo todavía. O sea, está hablando de una acción presente. revelación directa. Sí, está hablando y usa un verbo en presente continuo, ¿no? ¿No? En una acción continua o una acción progresiva. Dice, vino mi palabra diciendo, por lo menos la traducción está así, ¿no? Pero hay que ver en el hebreo de qué manera está, ¿no? O posiblemente él está contando y dice, vino mi palabra de Jehová y me dijo, ¿no? O algo así. Bien, entonces pon rostro hacia los hijos de Amón y profetiza contra ellos. ¿Mm? Hoy estaba viendo algo, un video bien interesante que no lo voy a poner, les recomiendo, es de Eduardo Escobar, ¿ya? Y él tiene varios programas, pero uno de sus programas se llama Cara a Cara. Y ahí está hablando sobre, confrontando a los adivinos y a los profetas, ¿ya? Y él es colombiano y está hablando acerca de las elecciones que ocurrieron en Colombia, ¿no? Y cómo había sido el comportamiento de algunos predicadores con respecto a eso, ¿ya? Y que lanzaron profecías diciendo tal candidato va a ganar, ¿no? Inclusive en la iglesia lo trajeron, lo ungieron, y todo este va a ser el nuevo presidente, y no sucedió, ¿no? No sucedió. Otro también por ahí hablando de eso, y hasta otro hablando de que si salía el que ha salido, Colombia iba a ser maldecida, ¿no? Y Colombia lo iba a tomar el diablo, ¿no? Satanás iba a estar ahí ahora. Ahora, eso es lo que han dicho estos profetas, entre comillas, ¿ya? Que ahora Colombia entonces la ha tomado el diablo, ¿no? Y que ahora está maldecida. Ellos han maldecido a Colombia en este caso. Pero la situación contraria es que, es curioso, ¿no? Que presentó que algunos adivinos habían anunciado ya desde el año pasado el triunfo de este
candidato que salió de presidente. Contra todo pronóstico, contra todo, y inclusive los atacaron a estos adivinos porque estaban diciendo que estaban hablando cosas nada, porque hay un grupo de gente que no gusta de este tipo de presidente, ¿no? La característica que está dando vueltas en Latinoamérica de ciertas tendencias que en algunas naciones a veces como que da miedo o terror, pero más allá de eso, Dios es Señor y soberano, ¿no es cierto? ¿O no? Sí. Dios es soberano. Claro, y no debe asustarnos que a uno u otro venga. Más bien yo me he asustado de los años de gobiernos que hemos tenido, ¿ya?, de derecha, que no han hecho nada y que son los culpables de todo esto ahora. Que ellos quieren salvarse, pero en realidad es una situación bastante que es resultado de sus malas formas de gobernar. Por lo tanto, por eso que veas. ¿Ya? Y entonces ellos culpan, no, que la gente no sabe votar, que no sabe esto, lo otro. No es así, no es eso, la gente no es así. Pero en fin, eso no es el tema. El tema está en que eso, ¿no? En comparar eso. ¿No? De la iglesia dice una cosa, bueno, es que uno puede tener su tendencia política, está bien, pues, que la tiene derecho, pero no la disfrace de religión, no la disfrace de profecía, no la disfrace con la palabra de Dios. No se debe hacer eso. Nunca la iglesia tiene que apoyar a alguien o hacer propaganda por alguien. Creo que es un error que se ha caído durante estos años en muchas naciones y ha quedado la iglesia en descrédito. Bueno, son iglesias carismáticas generalmente o independientes las que hacen eso, ¿no? Pero que lastimosamente el pueblo no ve diferencia, ve que los evangélicos son así todos y nos cae a todos. ¿No? Entonces ahí hay un problema, ¿no? En cambio acá, es curioso, dice, profetiza contra Amón. Si hay una palabra directa que va contra la nación, ¿no? Esa profecía contra Amón, ¿es maldición? No es una maldición en el sentido de que a la gente en forma personal no le va a ir mal, no, sino a la nación como nación, ¿no? ¿Ya? Y bueno, hay una, también Moab, también es el otro, ¿no? Pero esto es porque ellos tuvieron malos comportamientos en relación con Judá, por eso. Porque muchas de estas naciones se burlaban de Judá cuando Asiria estaba invadiendo, cuando los estaba llevando, ¿no? Entonces, fueron malos hermanos en alguna manera, ¿no? Y así está lo de Moab también, ¿no? Edom también, que es otra ciudad interesante, ¿no? Dice, así ha dicho Jehová el Señor por lo que hizo Edom, tomando venganza de la casa de Judá, pues delinquieron en extremo y se vengaron de ellos, ¿no? Se fueron contra Judá. Otra profecía contra filisteos, y dice, así ha dicho Jehová el Señor, lo que hicieron los filisteos con venganza y cuando se vengaron con despecho de ánimo, destruyeron por antiguas enemistades. Por tanto, así ha dicho el Señor, yo extiendo mi mano contra los filisteos y cortaré a los cereteos y destruiré el resto que quede en la costa del mar. O sea, Dios da sentencia a estas naciones todo por el mal comportamiento contra Judá, ¿no? Y está también Tiro, otra vez la justa retribución, pero también uno diría, no, pero son naciones paganas, ¿para qué? Ahí está en la mala visión de lo que tenemos. A veces pensamos, Dios no le interesa a las otras naciones, sí le interesa. Y también le interesa cómo se están comportando, ¿no? ¿Cuál es su actitud? ¿No? Entonces, Dios es el que es soberano y por lo tanto también castiga, pues, ¿no? ¿Ya? Cuando un gobernante hace mal, hoy, por ejemplo, dicen que
en un sector en Colombia está alegre. Están contentos, han hecho fiesta, han salido afuera a la calle. Dice que hace años que no hacían eso en Colombia, ¿no? Profecía contra Sidón. Vamos a ver qué cosa ocurre también, ¿no? Si esto funciona o no funciona en nuestras naciones, ¿no? Sobre todo, por encima de eso, Dios está y cuando las cosas no se hacen de acuerdo al propósito de Dios, por supuesto viene también el juicio de Dios, ¿no? Sidón, dice, pon tu rostro hacia Sidón y profetiza contra ella. Dice el Señor, aquí yo estoy contra ti, oh Sidón, y en medio de ti seré glorificado y será que yo soy Jehová, cuando haga en ella juicios y en ella me santifique. Enviaré pestilencia y sangre en sus calles y caerán muertos, ¿no? Bueno, contra Egipto también, porque Egipto era de las grandes potencias, no, rival de Babilonia, ¿ya? Y que, bueno, pues hizo lo suyo también contra Israel, ¿no? Entonces, Dios va a ir castigando a estas naciones por su conducta, ¿ya? Pero a la vez también viene entonces la restauración, ¿no? Hay una restauración para después de la caída, ¿no? No la va a dejar caída para siempre a su pueblo, lo va a levantar. Y siempre habla de un remanente, ¿no? De un grupo pequeño que Dios va a levantar, ¿no? Y se va preparando el nuevo reino. Esto del nuevo reino es una condición, por lo menos, necesaria, porque había que comenzar todo, ¿no? Había que comenzar desde abajo, desde cero. Pastor, será el remanente sí. lo que dice, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Ajá, también. Posiblemente tiene que ver con eso, sí. Pero básicamente no está hablando en términos de salvación, está hablando en términos de restauración a la nación. Y sobre todo por el propósito que Dios tiene para con Israel, ¿ya? Y aquí pone el atalaya, ¿no? Un atalaya, capítulo 33, que esto lo toman los testigos de Jehová, por eso tiene su revista Atalaya. Esta sección es nueva y comienza con la parábola de la atalaya, ¿ya? Y que es explicada en el versículo 7 al 9. El atalaya puede alejar al enemigo, no puede alejarlo, pero hace la alarma. Y si las personas no hacen caso de la alarma, la responsabilidad será de ellos y no del atalaya, ¿no? Entonces ahí Dios ha puesto a Ezequiel como esa voz, ¿no? Como esa atalaya que está admitiendo, ¿no? El peligro para su pueblo, ¿no? Y por eso dice, hijo de hombre, habla así a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare la trompeta y avisar al pueblo, cualquiera que oyera el sonido de la trompeta no se apercibirá y viniendo la espada lo hiere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si la atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no apercibiere y viniere la espada y diere de él a alguno, este fue tomado por causa de sus pecados, pero demandaré su sangre de mano de la atalaya. ¿Qué importancia tiene en el ministerio entonces hacer la advertencia respectiva? Porque esta forma que estaba mencionando aquí Ezequiel me hace acordar de Pablo cuando él le decía, estoy libre de la sangre de muchos, dice, ¿no? ¿Por qué está hablando de eso? Porque él dice, a todos les he predicado, a todos he predicado, a todos les he anunciado, a todo hombre
No ha habido ni uno, dice. Estoy libre por eso de la sangre de todos. ¿Podemos decir eso nosotros? Dios lo puso a Ezequiel como atalaya. Y aquí viene otra figura. Dios pone a los pastores, los ministros, como atalayas para advertir. ¿Ah? Las almas, de alguna manera, dependen del ministerio del pastor. No, depende del Señor. Pero el comportamiento, la acción del ministerio, mucho tiene que ver cómo lo hacemos, cómo funcionamos. Si damos palabra de verdad o estamos entreteniendo. Y hoy día tenemos, lastimosamente en nuestras iglesias, estoy hablando en general, ¿no? El mundo evangélico, ¿cómo está? Muchos pastores lo único que hacen es dar palabra, pero que solamente engolosinan, ¿no? No es palabra de Dios, es simplemente mensajes superficiales, ¿no? Mensajes de positivismo, de actitud positiva, de prosperidad, de abundancia, de que todo te va a ir bien, todo eso, pero no hay una demanda delante de Dios. No hay demanda. Que Dios está hablándonos para que nosotros nos rectifiquemos y nos corrijamos. Eso falta, de alguna manera, ¿no? Y este Ezequiel había sido puesto de esa manera, pues, ¿no? Y le dice el Señor: a ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. ¿Mm? Él era el atalaya, ¿no? De él está hablando en esta parte. ¿Mm? Cuando yo dijera al impío, impío, de cierto morirás. Si tú no hablares para que se aguarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino, para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste su vida. Por eso es bueno, anunciemos el Evangelio, ¿no? En términos de hoy, teníamos que hacer eso, ¿no? A toda criatura. Bueno, 33 entonces nos da así empieza esta parte de la reconstrucción de la nación, ¿ya? Este pasaje del capítulo 33 también entonces nos habla también de lo que nos lleva al tema del capítulo 18, ¿ya? De que cada persona es responsable de su conducta y Dios juzgará a cada quien por lo que ha hecho. O sea, otra vez este aspecto de la retribución, ¿no? La retribución. Bien. También la noticia de la conquista de Jerusalén, que llegaron a Ezequiel en Babilonia, y el profeta que recuperó el habla también. Eso es lo que habla entonces este capítulo 33. ¿No? Dice acá: aconteció en el año 12º de nuestro cautiverio, en el mes 10º, a los 5 días del mes, que vino a mí un fugitivo de Jerusalén diciendo: la ciudad ha sido conquistada y la mano de Jehová había sido sobre mí la tarde antes de llegar a fugitivo, y había abierto mi boca hasta que vino a mí por la mañana y abrió mi boca y ya nomás estuve callado. Sí, porque en un tiempo se quedó callado, no, fue el silencio del profeta, ¿no? Creo que lo mencionaron el otro día, ¿no? Ezequiel se quedó en silencio. Bueno, ¿ah? Se quedó sin habla. Ajá, que había quedado sin habla. ¿Sí? Bueno, Dios lo devolvió la perspectiva para volver entonces a anunciar la palabra, ¿no? Así que ahí el profeta, en la parte del 23 al 29, advierte a los moradores de la tierra de Israel, ¿no? A los que habían sido llevados al cautiverio, ¿no? Y deja claramente que por los pecados cometidos el pueblo no tiene derecho a decir que la tierra es suya, ¿no? Dios los había votado, básicamente
con el cautiverio Dios los había sacado, literalmente. O sea, Dios utilizó a Babilonia, ¿no? Para castigar a su pueblo, ¿no? Y ya no tenían tierra, ya no era suya, ¿no? Pero yo venía de nuevo. Y también habla de la profecía contra los pastores de Israel, es decir, está hablando de los gobernantes, ¿no? Los pastores de Israel, es decir, los líderes que dejaron de cuidar el rebaño y hasta abusaron de su autoridad, pues explotaron al pueblo, ¿no? Bueno. Y también muestra en ese contraste, digamos, porque esto es un contraste entre estos pastores que esquilmaron al pueblo, está también el pastor de Israel, el buen pastor de Israel, que cuidará del rebaño, ¿no? Castiga a las ovejas que maltratan a los otros y salva a los que son malos. Vendría entonces el día en que Dios daría a su pueblo un rey como David para ser su único pastor, ¿no? Entonces, de ese linaje ya se está mencionando algo aquí, ¿no? Yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidos el día del nublado y de la oscuridad. Dios mismo está hablando de que Él es el pastor. O sea, la conducta de este pastor, que es Dios, ¿no? Frente a la conducta de los pastores de Israel, es decir, los líderes, los reyes, los gobernantes, los nobles, los religiosos, sacerdotes, todos hicieron, se aprovecharon del pueblo, ¿no? Bueno, entonces, aquí encontramos específicamente la restauración en el capítulo 36, ¿no? El capítulo 36. Ahí está, esa es parte. Es todo lo que más era preparación para ese nuevo reino, pero en el 36 dice, profetiza a los montes de Israel y di, montes de Israel, oí la palabra de Jehová. Así ha dicho el Señor, por cuanto el enemigo dijo de vosotros, ea, también las alturas eternas nos han sido dadas por heredad. Profetiza por tanto y di, así ha dicho el Señor, por cuanto asolaron y os tragaron de todas partes, para que fueseis heredera de las otras naciones, y que os caer en boca de habladores, y ser el oprobio de los pueblos. Por tanto, monte Israel, oí palabra. Así ha dicho el Señor, a los montes y a los collados, a los arroyos y a los valles, a las ruinas y asolamientos y a las ciudades desamparadas, que fueron puestas por botín y escarnio de las otras naciones alrededor. Por eso ha dicho el Señor, he hablado, por cierto, en el fuego de mi celo contra los demás naciones y contra todo Edom, que se disputaron mi tierra por edad con alegría, ¿no? Por tanto, profetizo sobre la tierra de Israel y di a los montes y a los collados y a los arroyos y a los valles. Así ha dicho el Señor, ¿no? En mi furor he hablado, y por cuanto habéis llevado al oprobio de las naciones, por lo que así ha dicho el Señor, yo he alzado mi mano, he jurado que las naciones que están a vuestro alrededor han de llevar su ofrenda. Mas vosotros, Israel, daréis vuestras ramas y llevaréis vuestro fruto para mi pueblo Israel, porque cerca está para ver. Porque aquí yo estoy por vosotros, y vosotros me volveréis y seréis labrados y sembrados. Y haré multiplicar sobre vosotros hombres a toda la casa de Israel, toda ella. Las ciudades serán habitadas y edificadas las ruinas. Multiplicaré sobre vosotros hombres y ganados, y serán multiplicados y crecerán. Y os haré morar como solían antiguamente, y os haré mayor bien que en vuestros principios, y sabréis que yo soy Jehová. Y aquí está hablando entonces de la restauración de la nación, ¿no? Y ahí viene en el capítulo 37 justamente esa visión, esa restauración de ese pueblo, ¿no? También habla de la reunión de Judá e Israel, ¿no? Y hay un castigo sobre la profecía contra Gog, ¿no? Y la derrota de los enemigos de Israel, capítulo 38, ¿no?
Gog será derrotado por el poder de Dios. Capítulo 39, ¿no? Entonces, Dios castigará a los enemigos de Israel. Y de repente viene con la visión del templo, ¿no? Esto de Gog es muy apocalíptico de paso, ¿no? Se habla mucho acá de Gog, ¿no? ¿Qué es Gog? En todo caso, es un enemigo de Israel, ¿no? Algunos le dan un sentido a Gog como si fuera un personaje importante, ¿eh? Gog, mencionado solo en estos capítulos y también en Apocalipsis, ¿no? Estos aparecen y están entre los descendientes de Jafet, hijo de Noé, ¿no? Pero aquí hay que tener cuidado porque muchos han hablado de Gog, Mesec, Tubal, ¿no? Todos eso lo han referido como que es lo que antiguamente se llamaba la Unión Soviética, hoy día sería Rusia. Todavía queda ese resto, ¿no? Todavía eso, que yo me acuerdo que cuando la Unión Soviética desapareció también la cortina de hierro, el muro también de división que había en Alemania desapareció. Esas teorías dispensacionalistas, premilenialistas se quedaron sin piso, porque todas estaban construidas en base a ese aspecto, ¿no? La lucha contra el comunismo, la lucha contra el ateísmo, que era del diablo, y que de ahí va a salir el diablo, y está Gog y Magog, y Dios iba a destruir todo eso, ¿no? Todavía hay un remanente de esa idea, ¿no? Pero ya no tiene peso porque ya no existe, porque geopolíticamente ya no está eso. Entonces se ha ido encarnando por otro lado, ¿no? Y hoy día, claro, ahora ya el enemigo está por otro lado, ¿no? Pero en fin. Vamos a parar aquí, ¿eh? Para ir al descanso, ¿ya? Pero vamos a buscar ahora el nuevo templo que ¿cuál es? Fíjense que esta visión del nuevo templo, que muchos apuntan a un templo que va a ser en el futuro, lo que está hablando acá, si quieres, del templo que, pues, no había templo, pues, ¿no? No había templo, entonces había necesidad de tomar la esperanza de tener un templo, ¿no? Y de visionar el templo, y entonces Dios le da esa visión de ese templo, ¿ya? Y que, bueno, se va a hacer realidad con Zorobabel, ¿no? De alguna manera, ¿no? Entonces vamos a mirar también la pregunta, ¿ese templo es un templo que está ahí en la Nueva Jerusalén, allá en el cielo? ¿Es el templo, aquello que vivió de Salomón y que fue reconstruido o tratado de volver a ser construido por Zorobabel? ¿Cuál sería? Lo vamos a ver después, ¿ya? Vamos al descanso. Gracias.